Muy buenas. En el día de hoy el tema va a ser las alteraciones eyaculatorias relacionadas básicamente a infertilidad. Como ustedes saben, la eyaculación es el proceso por el cual se produce la expulsión del semen por la uretra. Y es importante, si bien es bastante obvio, diferenciar el proceso de eyaculación al proceso de orgasmo. En el hombre, en general, estos dos procesos se producen en forma conjunta. Uno, como dijimos, la eyaculación es la expulsión del semen por la uretra y el orgasmo es la sensación placentera que se produce. Ahora, como les decía, son dos procesos separados y por lo tanto puede haber hombres que tienen orgasmo sin eyaculación, como vamos a ver, u hombres que pueden tener eyaculación sin orgasmo. Lo que uno tiene que comprender es que la eyaculación es básicamente un proceso biológico relacionado con la fertilidad, ya que es lo que permite al hombre o al macho en otras especies depositar el semen a nivel vaginal o, en caso de eyaculación, de fertilizaciones extracorpóreas, el proceso fuera del cuerpo. Em, Mientras que cuando uno habla de orgasmo, en general las alteraciones del orgasmo van a estar relacionados con alteraciones en la función sexual. Por lo tanto, en este curso en donde estamos hablando específicamente de trastornos reproductivos, vamos a hablar de alteraciones eyaculatorias que llevan a problemas de fertilidad. Lo primero que uno debe entender es cómo está constituida la vía espermática, o por lo menos recordarla, para poder entender esa eyaculación. Recuerden que los espermatozoides se forman a nivel testicular y se almacenan a nivel del epidídimo. Y en el momento de la eyaculación, esos espermatozoides que están en el epidídimo, por contracciones de los conductos, viajan por el conducto deferente, atraviesan el conducto eyaculador y llegan a la uretra. Y en ese mismo momento se produce la contracción y la expulsión de las glándulas anexas, vesícula seminal, próstata, que van a formar el plasma seminal. La suma de espermatozoides más el plasma seminal es lo que termina formando el semen. Ahora, en realidad, cuando uno habla de eyaculación, la eyaculación tiene dos fases bien claras y bien evidentes. La primera es la emisión, que consiste en la migración de los espermatozoides, como les contaba antes, por toda la vía espermática para llegar a la uretra prostática y la acumulación en la uretra prostática, de los productos de las glándulas anexas, es decir, de las vesículas seminales y de la próstata. Este mecanismo, como se ve en este gráfico, acá lo que está representado es la vejiga, acá está la uretra, que continúa por aquí está la próstata alrededor de la uretra y el esfínter externo. Entonces, ese proceso de emisión, como les decía, es la llegada de los espermatozoides y del plasma seminal a la uretra posterior. Lo que hace en ese momento, lo que está es el cuello de la vejiga está cerrado y el esfínter externo también está cerrado. Por lo tanto, se produce una dilatación de la uretra prostática con todo ese contenido. Cuando se hicieron estudios ecográficos de personas en el proceso de eyaculación, lo que se vio, acá la ecografía lo que muestra es esto, es la vejiga, esto es la uretra prostática y esto que está aquí es la próstata. Y lo que se ve en realidad
cuando uno hace los controles, cuando uno hace en estos trabajos de investigación de controles ecográficos en el momento eyaculatorio, lo que se ve es que además de estar cerrado, como se muestra acá, el cuello de la vejiga, en verdad hay una contracción de lo que se denomina la uretra que está por encima del velum montano. Eso actúa como un telón, produciendo o evitando que el semen vaya hacia la vejiga. Y esto es un mecanismo relativamente nuevo, descripto de esta, este telón de la uretra supramontanal, por arriba del velum montanum, que evita lo que se llama la eyaculación retrógrada. Entonces, esta es la primera etapa, emisión, llegada de espermatozoides y plasma seminal a la uretra posterior. La segunda etapa es lo que se denomina etapa de expulsión. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es el cuello de la vejiga continúa cerrado, se abre, se relaja el esfínter externo. El esfínter externo es el que uno puede cortar el chorro miccional voluntariamente, como para que ustedes, aquellos que no tienen conocimiento anatómico en detalle de esto, puedan entenderlo. Entonces, la relajación de ese músculo, de ese esfínter, y la contracción de los músculos bulbos cavernosos de forma tal que se produce la expulsión. Eh, Acá, en realidad, en los mismos trabajos que hacían controles ecográficos en hombres eyaculando, lo que se ve es que se produce la migración del semen hacia el exterior, pero también el cuello se abre un poco y como consecuencia hay un cierto reflujo hacia la vejiga. Pero, digamos, desde un punto de vista práctico, pensemos en que esto fue lo descrito clásicamente, y me parece que es importante como para que nos quede claro, es la emisión, llegada a la uretra prostática, cierre del cuello vesical y cierre del esfínter externo. Luego lo que se produce es la apertura del esfínter externo, la contracción de los músculos perineales, esos bulbos cavernosos, que hace que lo que estaba en la uretra prostática se expulse por la uretra y se produzca la eyaculación. Bien, todo este mecanismo que yo les conté, obviamente está regulado por el sistema nervioso. Y hay dos mediadores químicos a nivel del sistema nervioso central determinantes de este mecanismo eyaculatorio. Una es la dopamina, que estimula toda la vía del mecanismo, y otra es la serotonina, que inhibe la vía eyaculatoria. Por eso es que uno, cuando quiere estimular la eyaculación, lo induce o trata de usar medicamentos dopaminérgicos. Mientras que cuando uno quiere enlentecer la eyaculación, utiliza inhibidores de la recaptación de serotonina. Eso, cuando ustedes tratan a un paciente que tiene una eyaculación no controlada, lo que llaman una eyaculación rápida, y quieren enlentecerla, utilizan inhibidores de la recaptación de serotonina que aumenta el tono serotoninérgico. Esto a nivel del sistema nervioso central. Pero básicamente lo que regula todo ese mecanismo que yo les conté antes de contracción de la vía espermática, cierre del cuello de la vejiga, es la vía simpática. Hay un centro simpático a nivel de sacro 9, perdón, dorsal 9, dorsal 10, a lumbar 2, esto es lo que se llama el centro eyaculatorio, que es básicamente un centro simpático por el cual salen los nervios, el nervio hipogástrico, y que por todo el componente adrenérgico simpático, la noradrenalina, produce la contracción de todos estos, de la vía espermática, llevando al mecanismo básicamente de emisión. Y luego hay un segundo centro que se ubica a nivel sacro, sacro 2, sacro 4, que conformando parte del nervio pudendo,
es el que induce la contracción de los músculos bulbocavernosos y por lo tanto la expulsión, la segunda fase. Entonces, tenemos que la primera fase de emisión es principalmente determinado o regulado por un centro simpático ubicado a nivel de dorsal 9-10 al lumbar 2 y con emisión por los nervios hipogástricos y un segundo centro ubicado entre sacro 2 sacro 4 que por vía del nervio pudendo regula la segunda fase que es la expulsión. Bien, entonces, ¿cómo está constituido el semen? Y el semen está constituido por eh, los distintos aportes de la vía espermática. El epidídimo aporta los espermatozoides, en realidad los aporta el testículo, pero en el epidídimo están almacenados, y también aporta otras sustancias químicas que influyen, como la carnitina, la glucosidasa, que tienen que ver con el funcionamiento espermático. Ustedes quizás saben que, por ejemplo, uno de los tratamientos que uno da para pacientes con alteraciones espermáticas es carnitina o L-acetilcarnitina. Después, las vesículas seminales aportan un componente alcalino, que es la fructosa, y la próstata aporta más el componente ácido, la fosfatasa ácida, el ácido cítrico. El principal componente del semen es el plasma seminal y el principal componente del plasma seminal es el aporte de las vesículas seminales. Como vamos a ver después, el 80-85% del volumen eyaculado depende de las vesículas seminales. Entonces, ¿qué trastornos relacionados a este mecanismo van a producir infertilidad? Bueno, el primero es que no haya eyaculación y eso se denomina aspermia. Ahora, como vamos a ver después, puede ser que esté relacionado a un proceso por el cual no se produzca la expulsión, sí se produce la emisión, primera fase, pero no la segunda, y eso se llama retroeyaculación, o porque, digamos, porque el semen se va hacia la vejiga en vez de irse hacia el exterior, o directamente que no viaje todo hacia la uretra posterior, o sea, una alteración en la fase de emisión, y eso se llama aneyaculación propiamente dicha. Y esto vamos a ver después cómo lo diferenciamos. La segunda causa de infertilidad relacionada con la eyaculación es bueno, como dijimos, que el paciente no tenga eyaculado. Obviamente eso va a ser causa de infertilidad. Ahora, puede tener un bajo volumen eyaculado. ¿Qué es un bajo volumen eyaculado? Por abajo de 1,5 mililitros. Pero esos pacientes en realidad tienen que estar asociados con un patrón obstructivo de la vía espermática, como después vamos a ver. Pues estos van a ser pacientes que en realidad tienen un bajo volumen eyaculatorio porque hay una obstrucción total o parcial que lleve a una azoospermia o una oligoastenoteratospermia. Entonces, vamos a ver de ahora en más las causas y cómo trabajar en estos pacientes que o no tienen eyaculado o tienen bajo eyaculado con una obstrucción de la vía espermática. ¿Cuáles son las causas de la aspermia, de que un hombre no tenga eyaculación? Bueno, obviamente, si vimos que es un mecanismo regulado por el sistema nervioso, bueno, todas las alteraciones neurológicas, por ejemplo, de la médula, los pacientes con lesiones medulares, con paraplegia, todos estos pacientes, el 95-98% tiene alteraciones, tienen aspermia, tienen falta de eyaculación, porque afecta la vía determinante, esa vía simpática que yo les contaba que estaba a nivel de la médula espinal. La diabetes, porque producen una neuropatía, y bastante frecuentemente todas las cirugías retroperitoneales. ¿Por qué? Porque, como vimos previamente, digamos, la regulación nerviosa estaba dada principalmente por el centro simpático y las fibras nerviosas que van a constituir el nervio hipogástrico, corren básicamente por el retroperitoneo.
Acá se ve en el retroperitoneo donde están los riñones, las suprarrenales, la vena cava, la arteria aorta, perdón, y entre ellos y lateral a los vasos se encuentran los nervios que van a intervenir en ese mecanismo de contracción de la vía espermática. Por eso cuando se hacen cirugías retroperitoneales, por ejemplo, aneurismas de aorta o pacientes con tumores testiculares que uno va a hacer lo que se llama una linfadenectomía, tiene que, en lo posible, tratar de realizar una disección prolija de los nervios, como se ve acá, para mantener el mecanismo eyaculatorio. Pero las cirugías retroperitoneales es una causa frecuente de alteraciones de la eyaculación. Eh, Aparte de las causas neurológicas, aquellas eh, farmacológicas que alteren el mecanismo simpático. Por ejemplo, los alfa bloqueantes que utilizan para la patología, para la hiperplasia prostática benigna, como la tamsulosina, y algunos antihipertensivos que producen, digamos que son antiadrenérgicos o tranquilizantes mayores, como la clorpromacina o la haloperidol. Y también, por supuesto, todas causas anatómicas que afecten el cierre que tiene que tener, como yo les contaba antes, el cuello de la vejiga para que no se produzca la retroeyaculación. Y ahí principalmente están las cirugías prostáticas, porque recuerden, ¿se acuerdan de esta ecografía que yo les mostraba? Acá es donde está la vejiga, acá está la uretra y llegaba a esa uretra prostática todo el semen y había un cierre del cuello de la vejiga y aparte este telón supramontanal que evitaba que esto se vaya para atrás. Si se producen cirugías de esta zona y esto queda abierto, obviamente al semen le va a ser más fácil irse hacia la vejiga que irse hacia el resto de la uretra para su expulsión. Y entonces se va a producir una retroeyaculación y el paciente se va a manifestar como una aspermia, es decir, una falta de eyaculado. Entonces, hay hoy en algunas de las cirugías prostáticas que tratan de preservar el verum y la zona periférica al verum, ese telón que podría actuar en el mecanismo evitando la retroeyaculación. Pero básicamente todas las cirugías que actúen sobre esto van a ser causa de retroeyaculación. ¿Qué hacemos ante un paciente que viene, nos consulta, estamos en un tratamiento por fertilidad y nos dice, bueno, uy, no tengo eyaculación? Eso, puedo decir, aspermia, diagnóstico de aspermia. Lo primero es de una causa medicamentosa. Por ejemplo, que el paciente no esté tomando bloqueantes alfa-adrenérgicos, como le decía, como es la tamsulosina o algún antihipertensivo. Si no es así, lo que uno tiene que hacer es diagnosticar si esa falta de eyaculación es un problema de emisión o un problema de expulsión. Es decir, si tiene una retroeyaculación o si tiene una aneyaculación. Y para eso lo que hacemos es pedir una investigación de espermatozoides en orina post-eyaculado. O sea, básicamente lo que hacemos es, le decimos al paciente que lleve una muestra de orina luego de una masturbación o una relación sexual para ver si aparecen espermatozoides en la orina. El paciente junta orina posterior al acto sexual y eso es lo que el laboratorio va a analizar. No me interesa para ese diagnóstico preparar la orina, yo solamente lo que quiero es saber si tiene o no una retroeyaculación. Entonces le pido investigación de espermatozoides en orina post-eyaculado. Si aparecen espermatozoides, obviamente es una retroeyaculación. Si no aparecen espermatozoides, obviamente es una aneyaculación. Bien, si hicimos el diagnóstico de retroeyaculación, lo que me está pasando en este paciente es que no está cerrando adecuadamente el cuello de la vejiga. Obviamente, si es un paciente que tiene un antecedente quirúrgico sobre el cuello de la vejiga, no vamos a poder solucionarlo. Pero hay pacientes con neuropatías
o hasta también psicógenos puede darse, en donde lo que uno tiene es que tratar en forma medicamentosa para ver si puede lograr el cierre del cuello de la vejiga. Recuerden, ese cierre es un mecanismo alfa-adrenérgico. Entonces lo que uno le va a dar es medicación adrenérgica. Y para eso se puede utilizar. Hoy algunos de estos medicamentos no son fáciles de conseguir por todo el tema de la efedrina, pero bueno, la pseudoefedrina, 60 miligramos 3 a 4 veces por día, 3 a 4 veces por día, la fenilpropanolamina, 75 miligramos 2 veces por día, la imipramina, 25 miligramos 2 veces por día. Esto en general los pacientes responden rápidamente, con lo cual lo que uno le dice, bueno, toma esto durante aproximadamente una semana para ver qué cambios tenés. El paciente suele tener cambios relativamente rápidos. Y lo que uno tiene que controlar, obviamente, todos estos son medicamentos que pueden elevar la tensión arterial, por lo tanto, hay que controlar eso. Em, La otra alternativa es que el paciente no responda a lo farmacológico, ya sea porque no tiene la capacidad, porque por ejemplo es un procedimiento quirúrgico, tuvo un tratamiento quirúrgico sobre el cuello, o porque, bueno, directamente no responde a la medicación. Entonces lo que uno va a hacer ahí es recuperar espermatozoides de la orina. Pero ahí sí hay que preparar al paciente. ¿Por qué? Porque la orina es tóxica. ¿Y por qué es tóxica para los espermatozoides? Básicamente porque es ácida y básicamente porque tiene una osmolaridad muy alta. Entonces, ¿cómo controlo eso? Bueno, para disminuir la osmolaridad, lo que le pido es que previamente a obtener la muestra de orina que vamos a analizar, tome el día previo bastante agua, bastante líquido. Entonces, que tome por lo menos 3 litros de líquido y que desde 24 horas antes alcalinice la orina. ¿Por qué? Porque le decía, la orina es ácida, entonces le damos de lo que se puede dar es el bicarbonato. Bicarbonato de sodio, una cucharada chiquita, pequeña, diluido en un vaso de agua, cada 4 horas, desde 24 horas antes. Y luego lo que le pedimos es que tenga una masturbación o una relación sexual, que junte orina y que esa orina la junte en un frasco que tenga medio de cultivo, lo que se utilizan habitualmente para preparar semen, para que esa orina caiga en un medio más benevolente, diríamos. Entonces, de esta manera podemos recuperar espermatozoides para usar en un tratamiento de reproducción asistida. Ahora, si el diagnóstico fue que no tiene una retroeyaculación, sino que tiene una aneyaculación, recuerden, estamos ante un paciente que desea fertilidad, que no eyacula, le pedimos investigación de espermatozoides en orina y no tiene espermatozoides, decimos, este paciente es una aneyaculación. Directamente los espermatozoides no viajan del epididimo hacia la uretra posterior. Entonces, hay que inducir ese mecanismo. ¿Cómo inducimos ese mecanismo? Bueno, una posibilidad es, si el paciente tiene el centro simpático, ese que yo le contaba, entre dorsal 2, dorsal 10, lumbar 2, indemne, y tiene toda la vía periférica indemne, uno puede inducir lo que se llama una estimulación vibratoria, inducir el reflejo con un vibrador. Hay vibradores especiales para esto. Ahora, si no responde a esto o no tiene indemnidad a nivel medular, por ejemplo, un paciente con lesión medular o un paciente con sección de los nervios periféricos, obviamente no va a responder porque no tiene el arco reflejo. Entonces, una posibilidad es la estimulación, la electroestimulación por vía transrectal, es decir, esto es un transductor transrectal que se apoya en la pared anterior del recto, se produce descargas eléctricas y eso produce la contracción y la migración del semen y del el contenido de las glándulas anexas, produciendo eyaculación. Esto es algo que se utiliza mucho en veterinarias, por ejemplo, y de ahí salió la idea. La realidad es que estas opciones hoy se utilizan bastante poco en el hombre. ¿Por qué? Porque hoy uno tiene una técnica de reproducción asistida, que es el ICSI,
de la inyección espermática intracitoplasmática, en donde uno puede utilizar espermatozoides testiculares. Entonces, en general, hoy estos pacientes van a una recuperación de espermatozoides testiculares asociados a un procedimiento de ICSI, de fertilización in vitro. Bien, entonces, resumiendo, estamos frente a un paciente con aspermia, ¿qué hacemos? Bueno, primero le preguntamos, ¿toma medicación? Bueno, si toma medicación, tamsulosina o alguna medicación que pueda modificar o eliminar, bueno, le pedimos que haga eso. Si mejora, aparece la eyaculación, bueno, que busque embarazo. Ahora, si no toma medicación o no mejora la suspensión de los que estaba tomando, entonces estamos frente a un paciente con aspermia. Debemos diferenciar si es retro o aneyaculación. Le pedimos exoides en orina. Si tiene espermatozoides en orina, es una retroeyaculación. Le damos alfa-adrenérgicos, si el paciente obviamente no tiene un antecedente quirúrgico sobre el cuello de la vejiga, por si no, no va a responder. Si responde, que busque embarazo, y si no responde, es un paciente al cual uno debe ir a buscar espermatozoides testiculares para una técnica de reproducción asistida. Ahora, si le pedimos espermatozoides en orina y no es positivo esto, entonces hacemos el diagnóstico de aneyaculación. Y estos pacientes, en general, son pacientes que van directamente a una recuperación de espermatozoides testiculares para un procedimiento asistido. Bien, entonces, en forma práctica, este es el manejo de los pacientes con ausencia de eyaculación. El otro cuadro es aquellos pacientes que tienen bajo volumen eyaculatorio. Pero el bajo volumen eyaculatorio de por sí no es una causa de infertilidad. Es una causa de infertilidad si ese bajo volumen eyaculatorio se debe a una obstrucción de la vía espermática y que como consecuencia lleve a que no solo hay bajo volumen eyaculatorio, sino que o no hay espermatozoides o hay muy poquitos espermatozoides. Volvemos a recordar la vía espermática. Recuerden, epidídimo, donde se almacenan los espermatozoides viajan por el conducto deferente, atraviesan el conducto eyaculador y llegan a la uretra posterior. Y ahí se libera el contenido principalmente de las vesículas seminales y de la próstata, la vesícula seminal, que aporta el 80%. Entonces, si es un paciente que tiene una obstrucción de la vía espermática a nivel del deferente, por ejemplo, un paciente con vasectomía, ese paciente no va a tener un volumen eyaculatorio bajo. ¿Por qué? Porque está el aporte de las vesículas seminales. Ahora, para pensar en un proceso obstructivo que lleve a un volumen eyaculatorio bajo, la obstrucción de la vía espermática debe estar desde la desembocadura de las vesículas seminales hasta la uretra, o sea, a nivel del conducto eyaculador. Entonces, en los pacientes con obstrucción de la vía espermática tenemos dos grandes grupos. Uno, que no nos interesan en esta charla, que son aquellos pacientes que tienen una obstrucción en el epidimo o en el deferente. Por ejemplo, pacientes con vasectomía. Esos pacientes van a tener volumen eyaculatorio normal, fructosa normal, pH normal. ¿Por qué? Porque, digamos, sale todo el contenido de las vesículas seminales y de la próstata. Ahora, si tiene una obstrucción distal a nivel de los conductos eyaculadores, después de las vesículas seminales, obviamente va a tener un volumen eyaculatorio disminuido. Esto es lo que estamos hoy estudiando, hipospermia. Va a tener aporte de las vesículas seminales disminuido, por lo tanto la fructosa, si uno la mide en el semen, va a estar baja, y va a tener un pH ácido. ¿Por qué? Pues se acuerdan cuando yo les conté que las vesículas seminales aportan principalmente el componente alcalino, mientras que la próstata aporta el componente ácido. Entonces va a predominar el aporte de la próstata sobre las vesículas seminales, entonces va a haber un pH ácido, un pH de 6,5, 6,7. Entonces, si yo tuviera enfrente a un paciente con volumen eyaculatorio bajo y pienso en que puede tener una obstrucción, va a tener estas características en el semen. Ahora, el paciente puede tener azospermia o oligospermia.
azospermia, así que tenga algunos espermatozoides. Si tiene una azospermia, acá puede haber dos situaciones. Una situación es, como dijimos, que tenga una obstrucción de la vía espermática. Fíjense, esta es una radiografía, después vamos a hablar de esto, pero en donde se ve el conducto deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador y un quiste que está produciendo la obstrucción de la vía espermática. Esa es una causa de bajo volumen eyaculatorio con azospermia. Ahora, la otra posibilidad es que el paciente en realidad tenga una alteración congénita que es lo que se llama agenesia de los conductos de frente, es decir, falta una alteración del desarrollo del conducto de Wolff, falta todo el deferente, falta las vesículas seminales y por lo tanto este paciente, como se ve acá, va a tener un pedacito del epididimo, la cabeza del epididimo nada más, y va a faltar todavía. Entonces, estos pacientes se van a comportar también con hipospermia y con azospermia. Hipospermia porque no tienen las vesículas seminales, no son muy hipoplásicas, entonces van a tener una hipospermia y van a tener azospermia porque tienen una obstrucción, porque falta toda la vía espermática menos la cabeza del epididimo. Estos pacientes, como ustedes saben, los últimos que yo les conté, la de agenesia de conductos deferentes, son pacientes que uno los diagnostica porque tienen ese patrón que yo les contaba antes de hipospermia, con a la palpación uno no toca los conductos deferentes. Y esto hoy se considera que es una forma menor de enfermedad fibroquística, y por lo tanto son pacientes que tienen posibilidad de tratamiento, porque son pacientes azospérmicos, y se puede recuperar espermatozoides del epidídimo o directamente el testículo para hacer un ICSI, pero lo que hay que saber es, recuerden, estudiar en la pareja, tanto en el hombre como principalmente en la mujer, si no es portadora de la mutación del gen de CFTR, del gen de la fibrosis quística, para evitar riesgos en la descendencia. Ahora, la otra posibilidad es que el paciente tenga no una agenesia de conducto de frente, sino una obstrucción directamente de los conductos eyaculadores. ¿Cuándo lo voy a sospechar? Cuando tengo un paciente con hipospermia, bajo volumen eyaculatorio, 1 mililitro, 0,8 mililitros, que pueda tener azospermia u oligosospermia severa, y espermogramas a veces oscilantes, variables. Y que tengan también necrosospermia, o sea, aumento en la cantidad de espermatozoides muertos, porque digamos, si tiene espermatozoides, van a salir poquitos, va a salir variable, porque esa obstrucción parcial va a hacer que los espermatozoides se mueran, disminuya su calidad, su movilidad. Son pacientes que pueden tener antecedentes de haber eyaculado con sangre, de haber tenido una infección urinaria que produzca obstrucción de la vía, y son pacientes que a veces te dicen, me disminuyó progresivamente el semen, o sea, me cambió el volumen eyaculatorio. Obviamente no tienen que tener tienen otros antecedentes, como diabetes o tomar medicamentos que alteren la eyaculación, y que uno le pida investigación de espermatozoides en orina y esto es negativo, ¿no? Obviamente. Bien, y que al examen físico uno lo palpe y son pacientes que tienen buen volumen testicular, que a mí me hace pensar en que son testículos productores de espermatozoides. Y palpo la vía espermática y la vía espermática está presente, no es una agenesia de conductos diferentes. Y le mido FSH y la FSH es normal, o sea, tiene un patrón obstructivo, buen volumen testicular, FSH normal. En el eyaculado, bajo volumen eyaculatorio, y puede tener azospermia o puede tener una oligoastenoteratosospermia. Bien, ¿por qué se puede obstruir los conductos eyaculadores? Bueno, se pueden obstruir, acá se ve, por una estenosis. Fíjense, esto es la vía espermática de un lado, en donde el conducto eyaculador de ese lado está más dilatado que el del otro lado, porque tiene una estenosis de ese lado. Puede tener un quiste en la vía espermática que obstruya, como después vamos a ver. Puede ser una atresia, esto, fíjense, es una radiografía también de la vía espermática en donde falta parte de la vía espermática, o sea, hay una anomalía distal, o puede ser una litiasis, por ejemplo, este es el conducto eyaculador, y ahí se ve un cálculo, una litiasis que está obstruyendo.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Bueno, vuelvo a decir, primero son pacientes que me van a venir a la consulta y en el espermograma van a tener un bajo volumen eyaculatorio y van a tener una azoospermia o una oligospermia severa. Los reviso, tienen buen volumen testicular, le mido FSH y la FSH es normal. Toco y tienen conductos deferentes. Entonces, digo, estos pacientes están obstruidos en algún lado. ¿Cómo puedo confirmar que la obstrucción esté distal ahí a nivel de de los conductos eyaculadores? Bueno, una manera es con la deferente vesiculografía, en donde, como vamos a ver ahora, si bien es un estudio que no se hace frecuentemente, pero se ve la ausencia de pasaje a vejiga. En general se utiliza la ecografía transrectal, que permite ver quistes en esa zona, dilatación de los conductos eyaculadores, dilatación de las vesículas seminales, calcificación, como les mostraba, y hoy, para evitar el transductor transrectal, la ecografía transrectal, la resonancia de la zona de la pelvis con foco ahí en las vesículas seminales y en próstata, que es un método menos invasivo y que permite objetivar muy bien toda esa zona. ¿Cómo son estos estudios? Bueno, la deferentovesiculografía es un procedimiento quirúrgico, se hace en quirófano, se aísla el conducto deferente ahí a nivel de la bolsa escrotal, se punza con un Avocat y se inyecta medio de contraste. Y ahí se ve, este es el conducto deferente, perdón, acá, este es el conducto deferente, esta es la vesícula seminal y ahí se ve un quiste que está obstruyendo. Esto es una deferentovesiculografía normal, en donde se ve el deferente, se ve la vesícula seminal, el conducto eyaculador, como cuando uno inyecta se llena la uretra y eso se llena la vejiga. O sea, esto es normal, esto es obstructivo. ¿Mm? La ecografía transrectal, bueno, obviamente permite evaluar toda esa zona. Fíjense, acá se ve, esto es la vejiga, es el cuello de la vejiga, esto es la uretra, y acá se ve el conducto eyaculador y también se pueden analizar las vesículas seminales. Entonces permite ver, por ejemplo, la presencia de un quiste. Eh, Está la posibilidad de hacer por vía transrectal, esto se hace poco, la deferentovesiculografía, o sea, inyectando dentro de las vesículas seminales medio de contraste y entonces pudiendo ver si hay pasaje o no a la vejiga. Y como yo les decía antes, la resonancia es hoy el método, si uno tiene la posibilidad de elección, porque permite hacer un muy buen análisis de la zona. Fíjense, acá se ve en cortes frontales, la próstata, la vesícula seminal de un lado, del otro, el conducto eyaculador, la desembocadura, o sea, la realidad es que uno puede tener una muy buena imagen. Acá se ve una resonancia de un paciente con una obstrucción por un quiste, donde están los lóbulos prostáticos, se ven las vesículas seminales que están dilatadas y a nivel de la línea media prostática un quiste. Estos son distintos cortes. Este es un corte sagital, en donde se ve la vejiga, acá se ve la uretra, esto es próstata de acá y próstata de acá, y la línea media este quiste. ¿Eh? Bien, les voy a presentar un caso de un paciente con estas características, un paciente de 34 años, consultó por infertilidad primaria de un año, había tenido un antecedente de una inflamación testicular, un episodio de infección urinaria y traía espermogramas con muy bajo volumen eyaculatorio, con fructosa no detectable, con ausencia de espermatozoides o muy poquitos espermatozoides inmóviles. Lo revisé, ambos testículos de muy buen volumen, epidídimos dilatados y deferentes palpables. O sea, yo ya, perdón, le he pedido hormonales y la FSH es normal, todo el perfil hormonal es normal. Entonces, este paciente tiene una azoospermia, tiene buen volumen testicular, FSH normal, o sea, sus testículos están fabricando, o sea, este paciente está obstruido en algún lado. Ahora, asociado a eso, tiene un bajo volumen eyaculatorio y tiene una fructosa no detectable, por lo tanto, no está obstruido ni en el epidídimo ni en el deferente, está obstruido de la vesícula seminal hasta la uretra.
Entonces, ya con eso empiezo a sospechar la obstrucción de la vía espermática a nivel distal. En este paciente se terminó haciendo ese diagnóstico, en la ecografía permitió identificar la presencia de un quiste y se planteó la posibilidad de hacer una resección endoscópica del quiste. Acá ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto es, para aquellos que no están habituados, es un paciente en decúbito dorsal, con las piernas elevadas, como posición ginecológica, en donde estamos colocando el resectoscopio por vía uretral y por vía transrectal un control ecográfico. Esto se puede hacer o no con control ecográfico la resección endoscópica, pero es una buena experiencia que hemos tenido porque nos facilita el trabajo. Y acá es lo que les voy a mostrar, cómo se hizo ese procedimiento. Acá se está controlando por ecografía transrectal. Acá, fíjense, se ve, esto es la vejiga. Acá estamos inyectando una de las vesículas seminales. Hicimos radiología, y se ve la vesícula seminal, el quiste y la falta de pasaje. Esto es la visión endoscópica, que no se veía salida del medio. Se inyectó la otra vesícula seminal, la izquierda, se llenó, también con ausencia de pasaje, y por vía endoscópica, no salida por el conducto eyaculador. Entonces se procedió a la resección endoscópica. Acá está la visión endoscópica, ese es el cuello de la vejiga, este es el velum montanum, eso es el esfínter, ahí está el cuello de la vejiga, esto es el lanza de resección, y estamos viendo por control ecográfico dónde estamos ubicados. Entonces el ecografista nos dice, ahí es donde está el quiste, ahí tienen que cortar, y entonces fuimos avanzando, y ahí apenas avanzamos y cortamos, vimos salida de medio, y entonces acá, esto es el quiste, esto es la uretra, esto es la vejiga, y ahí se va viendo la comunicación de la uretra con el quiste, con la apertura del quiste. Ahí se ve endoscópicamente cómo se abrió el quiste, y se ve este, entonces, lo que hicimos fue, volvimos a inyectar la vesícula seminal del lado derecho con azul de metileno, y endoscópicamente vimos que el azul de metileno, estábamos parados en la uretra, llegaba a la uretra, o sea, se permeabilizó. Inyectamos la vesícula seminal izquierda y vimos la salida del conducto por el conducto eyaculador izquierdo. O sea, este era un paciente que tenía un quiste, eso que se ve en la radiografía, un quiste de la vía espermática derecha que obstruía totalmente la vía derecha y se apoyaba sobre la vía, el conducto eyaculador izquierdo, y por eso el paciente oscilaba entre la azoospermia o la oligosospermia severa, por eso son estos pacientes. Bien, hay otras maneras de poder hacer también el estudio de ferentovesiculografía a través de la colocación de un catéter en forma retrógrada y llenar la vesícula o el trayecto eyaculatorio. No es algo que hacemos habitualmente, pero saber que también se puede hacer. Y otra instancia que hacemos a veces con estos pacientes que tienen, como lo ven acá, pacientes con quistes de línea media y vesículas seminales dilatadas, obstruidas, entonces a veces hacemos como primera prueba la punción del quiste para evacuar su contenido y ver si reduciendo mejora, y eventualmente después planificar la resección endoscópica. Y para eso utilizamos esto que es una grilla de braquiterapia. Braquiterapia es cuando se coloca para pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata, semillas radiactivas. Entonces uno tiene que ubicar dónde la va colocando, y esto lo hacemos con esta grilla que vemos por control ecográfico transrectal. Esto es la próstata, este es ese quiste que veíamos, y entonces podemos ubicar claramente la aguja en el lugar que queremos. Acá se ve cómo la aguja está colocada dentro del quiste, se aspira ese contenido, se vacía y luego se ve si el paciente mejora realmente su semen. Acá ya se ve, luego de la aspiración, cómo se colapsó el quiste.
El hospital tenemos bastante experiencia en esto. Esto fue una revisión que hicimos hace unos ya cuantos años, en donde juntamos 13 pacientes con sospecha de obstrucción de conductos eyaculadores, al cual le sospechamos por toda la clínica y la ecografía transrectal. Le hicimos diferentes vesículografías. Eh, eh, bueno, de esos 13 pacientes, en realidad en 9 se hizo un diagnóstico que era posible, intenta una resección. Se hizo la resección en los 9 pacientes y de los 9 pacientes, todos ellos mejoraron el volumen eyaculatorio y 8 mejoraron la concentración de espermatozoides, 7 lograron embarazo natural y 2 de los pacientes lograron embarazo con fertilización asistida. De manera tal que uno lo que puede decir es que esto es una estrategia terapéutica buena a estos pacientes, poder hacer el diagnóstico y poder hacer el tratamiento. Obviamente este procedimiento no está exento de complicaciones, eh, por eso hay que tener cuidado, pero bueno, puede producir disminución en la calidad seminal en algunos pacientes. Esto uno lo marca porque a veces vienen pacientes con un quiste de línea media, pero con un semen bastante bueno. Y entonces uno ve que se operan esos quistes y que realmente no tiene mucho sentido y que tiene riesgo de obstruir la vía espermática. Puede producir eyaculación retrógrada, esto es más raro, pero puede producir lesión esfinteriana, reflujo de orina al quiste, sangrado postoperatorio, epidimitis, o sea, son complicaciones muy poco frecuentes, pero que, bueno, uno sabe que pueden estar. Entonces, como conclusión de esta parte de la obstrucción de los conductos eyaculadores que se comporta como con hipospermia y como causa de infertilidad, bueno, decir que debe ser sospechado en todo hombre con volumen eyaculatorio bajo, ya que el tratamiento permite una marcada mejoría espermática y una muy buena tasa de embarazo. Entonces, habíamos visto previamente qué hacemos en el paciente con aspermia. Bueno, ahora, ¿qué hacemos en el paciente con hipospermia, bajo volumen eyaculatorio, con buen volumen testicular y con FSH normal que pensamos en un proceso obstructivo? ¿El paciente es azospérmico? Nos preguntamos primero. Bueno, si el paciente es azospérmico, vemos, ¿tiene deferentes palpables? Y los deferentes no son palpables. Bueno, ya hacemos el diagnóstico de agenesia de conductos deferentes y este paciente va a tener que ir a una recuperación de espermatozoides testiculares para una fertilización asistida. Ahora, si el paciente es azospérmico y le palpo los deferentes, tiene deferentes, entonces, bueno, digo, posiblemente tenga una obstrucción a nivel de los conductos eyaculadores. Entonces ahí le pido algún estudio de imagen como es la resonancia. Si la resonancia me confirma que es una obstrucción o me hace sospechar una obstrucción, entonces ese paciente lo llevamos a quirófano, le hacemos la deferentovesiculografía, confirmamos la obstrucción y hacemos la resección endoscópica. Y en el mismo acto recuperamos espermatozoides testiculares para congelar por si el proceso no fracasa, porque va a ser el paso siguiente. Ahora, si el paciente tiene una oligo, una asteno, una necrospermia, espermogramas alterados, pero tiene ese patrón de bajo volumen eyaculatorio con un patrón sospechoso de obstrucción, bueno, lo primero que tengo que descartar es que en realidad no tenga una retroeyaculación, es decir, tiene bajo volumen porque el semen la mayor parte se va hacia la vejiga, entonces le pido sodio en orina. Si sí tiene, bueno, lo trato como una retroeyaculación, le doy alfa-adrenérgicos, como vimos al principio de la charla. Ahora, si no tiene sodio en orina, tengo que pensar la posibilidad que tenga una obstrucción y ahí es lo mismo de antes. Va a es como este paciente que yo les comenté el caso clínico, resonancia o ecografía transrectal, y si realmente tiene una sospecha de obstrucción, va a una deferentovesiculografía con resección endoscópica. Bien, de manera tal que un poco esto es la charla sobre trastornos eyaculatorios relacionados con infertilidad y en donde, bueno, vuelvo a repetir, hay dos grandes grupos, aquellos pacientes que no tienen eyaculación, aspermia, que tengo que diferenciar
si es una retroeyaculación o una aneyaculación, y aquellos pacientes que tienen bajo volumen eyaculatorio asociado con una obstrucción de la vía espermática distal. Ahí lo que tengo que diferenciar, primero es si no es una agenesia del conducto deferente, y segundo, si tiene realmente una obstrucción distal con estudios de imagen, por ejemplo, la resonancia, y en estos casos la posibilidad de resolverlo quirúrgicamente. Bueno, muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa, esto lo podemos conversar en la discusión de casos y en las reuniones sincrónicas. Muchísimas gracias.